Hare Krishna, muy buenas tardes queridos devotos, sean bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de lectura trascendental del Bhagavad Gita tal como es, organizado por ISKCON Buenos Aires. Les doy la bienvenida a todos aquellos que se están reuniendo. Mi nombre es Govardhan Lila Das y estoy transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires. Antes que nada quiero agradecer a Prabhu Chitrak por darme la oportunidad de poder participar en este programa de lectura del Bhagavad Gita tal como es. Entonces, antes de empezar, voy a cantar un ratito el Jai Radha Madhava para entrar en calor, y que es la canción que Srila Prabhupada eligió para el comienzo de las clases en ISKCON. Es una canción de Bhaktivinoda Thakur que nos traslada al humor de los lilas de Krishna con las gopis en Vrindavan. Sean todos bienvenidos a los que se están reuniendo. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivarodhari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivarodhari Yasodanandana Jayo Vracha Janaranjana Yasodanandana Jayo Vracha Janaranjana Shamunatira Bhanachari Jaya Kunja Vihari Shamunatira Bhanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivarodhari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivarodhari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vittorio querido, un abrazote, bienvenido. Entonces sean todos bienvenidos a los devotos que se están uniendo a este Krishna Katha. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Govardhan Lila Das y estoy transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires. Entonces vamos a seguir con la lectura del Bhagavad Gita. Hoy nos toca el capítulo 7, el capítulo 7 llamado El conocimiento del absoluto, y el texto que nos toca hoy es un texto que es muy conocido por los amantes de las palabras de Krishna, por los amantes del Bhagavad Gita, que es el texto número 16. Así que antes de empezar a escuchar las palabras del Señor, vamos a invocar sus bendiciones con un mantra que dice: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, les voy a leer el Bhagavad Gita, el texto 16, que dice lo siguiente. Si ustedes tienen un Bhagavad Gita en su casa, buenas tardes Alejandro, sé bienvenido. Rukmini querida, mi esposa, Haribol. Vamos a leer el verso que dice lo siguiente. Chaturvida bhajante mam jana sukritino arjuna arto jigyasur arharti
Gyani cha Bharatarshava Chaturvida bhajante mam Jana sukritino arjuna Arto jigyasur artarti Gyani cha Bharatarshava Chaturvida bhajante mam Jana sukritino arjuna Arto jigyasur arharti Gyani cha Bharatarshava. Traducción y significados dados por su divina gracia a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Oh tú, el mejor de los Bharatas, Arjuna, 4 clases de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio devocional. El afligido, el que desea riquezas, el indagador y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto. Repito. Oh tú, el mejor de los Bharatas, Arjuna, 4 clases de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio devocional. El afligido, el que desea riquezas, el indagador y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto. Significado por Srila Prabhupada. A diferencia de los herejes, estos son adeptos a los principios regulativos de las Escrituras y reciben el nombre de Sukritina, que significa aquellos que obedecen los reglamentos de las Escrituras y las leyes morales y sociales y que están más o menos consagrados al Señor Supremo. Entre estos hay 4 clases de hombres: los que a veces están afligidos, los que están necesitados de dinero, los que a veces indagan y los que a veces buscan conocimiento acerca de la verdad absoluta. Esas personas acuden al Señor Supremo bajo diferentes condiciones para realizar servicio devocional. Ellos no son devotos puros, porque tienen alguna aspiración que satisfacer a cambio del servicio devocional. El servicio devocional debe ser sin aspiraciones y sin deseos de obtener un beneficio material. El Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 define la devoción pura de la siguiente manera: Anyavilasita sunyam gyana karma dhyanavritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktirutama. Uno debe prestarle al Supremo Señor Krishna un amoroso servicio trascendental de un modo favorable y sin el deseo de obtener una ganancia o un beneficio material, a través de las actividades fruitivas o la especulación filosófica. Eso se denomina servicio devocional puro. Cuando estas 4 clases de personas acuden al Señor Supremo para realizar servicio devocional y mediante la compañía de un devoto puro se purifican por completo, también se vuelven devotos puros. En lo que respecta a los herejes, para ellos el servicio devocional es algo muy difícil, porque sus vidas son egoístas, irregulares y carecen de metas espirituales. Pero incluso cuando por casualidad alguno de ellos se pone en contacto con un devoto puro, también se vuelven devotos puros. Aquellos que siempre están ocupados en actividades fruitivas acuden al Señor por la aflicción material y en ese momento se relacionan con devotos puros y en medio de su aflicción se vuelven devotos del Señor. Aquellos que simplemente están frustrados a veces también llegan a relacionarse con los devotos puros y se despierta en ellos el interés de saber de Dios. Asimismo, cuando los áridos filósofos se frustran en cada uno de los campos del conocimiento, a veces quieren aprender acerca de Dios y acuden al Señor Supremo a prestarle servicio devocional, y de ese modo trascienden el conocimiento del Brahman impersonal y del Paramatma localizado, y llegan a la concepción personal de Dios, por la gracia del Señor Supremo o de su devoto puro. En general, cuando los afligidos, los indagadores, los buscadores de conocimiento
y aquellos que están necesitados de dinero se libran de todos los deseos materiales, y cuando todos ellos entienden por completo que la remuneración material no tiene nada que ver con el mejoramiento espiritual, se convierten en devotos puros. Mientras no se llega a una etapa así de pura, los devotos que le prestan al Señor un servicio trascendental están manchados con las actividades fruitivas, la búsqueda de conocimiento mundano, etc. Así que uno tiene que trascender todo eso antes de poder llegar a la etapa del servicio devocional puro. Srila Prabhupada ki jai. Chaturvida vachantemam jana sukritino arjuna arto jigyasur artarti gyanicha bharatarshava. Oh tú el mejor de los Bharatas, Arjuna, 4 clases de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio devocional: el afligido, el que desea riquezas, el indagador y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto. Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Niti Namine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Stasidanta Nasine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine. Entonces, muy buenas tardes nuevamente, queridos devotos, queridos amigos. Estamos aquí reunidos para poder leer las palabras del Señor Krishna. Y este es un capítulo que se llama El conocimiento del absoluto, que es un capítulo donde Krishna directamente habla. En este capítulo Arjuna se queda con los oídos bien abiertos. Con los oídos bien abiertos, y Krishna toma la palabra y al principio del capítulo le expone a Arjuna, le dice que ahora él le va a impartir un conocimiento, tanto material como espiritual, que luego de poder entender este conocimiento, no va a tener que dedicarse a estudiar ningún otro tipo de conocimiento. Con todo el conocimiento que Krishna le va a impartir en este momento, Arjuna va a quedar completamente satisfecho espiritual y materialmente. Imagínense. Luego, después de eso, como la suprema personalidad de Dios, lo que más quiere es que todas las entidades vivientes que se han olvidado de Él vuelvan a su refugio. Krishna se presenta de una manera muy universal para que todas las personas tengan acceso a Él. Hay muchas personas que no pueden llegar a comprender a Dios de una manera, como se podría decir, religiosa, como adorándolo, yendo a una iglesia, a un templo, rezando. Necesitan cosas que se puedan palpar en el día a día. Y muchas veces nosotros nos encontramos con personas que nos dicen eso, ¿no? Que nos dicen: ¿tú has visto a Dios? Entonces muéstrame a Dios. Si tú has visto a Dios, muéstrame a Dios. Entonces, para ese tipo de personas, Krishna revela su forma, como se podría decir, universal, sus vibhutis, sus opulencias. Y entonces, luego de explicarle un poco al principio de qué se trata todas estas energías materiales y espirituales, él le empieza a revelar diciéndole cómo poder ver a Dios día a día, de una manera cotidiana, sin tener que ir a una iglesia, sin tener que rezar, sin tener que estudiar las escrituras, sino el día a día. Y por ejemplo, él dice que él es la luz del sol. Él es la luz del sol. ¿A quién no le gusta levantarse en la mañana, abrir las ventanas y recibir toda esa energía que el Dios nos entrega día a día? Así, a tanta gente le gusta el sol, tanta gente disfruta del sol. Hay gente que no le gusta mucho el sol, pero la mayoría de todos nosotros disfrutamos de un lindo día soleado, ya que el clima se torna agradable.
A lo largo de toda la historia del mundo, diferentes culturas se han dedicado a adorar al sol. Incluso el Pándava el primer hijo de Kunti, es hijo del sol. Y él también todos los mediodías adoraba al dios del sol. Entonces Krishna está diciendo, ¿tú me quieres ver a mí? Mira, yo soy la luz del sol. Si tú puedes entender y tienes esa sensibilidad suficiente para poder percibir a mí en la luz del sol, ahí va a empezar nuestra relación. Porque lo que más quiere Dios es que nosotros volvamos a estar juntos, como dice la canción Happy Together. Volvamos a tener una relación con Krishna, volvamos a tener una relación con Dios. Y después, ¿qué dice también? Él dice, yo soy la luz de la luna, yo soy la luz de la luna. ¿Cuánta gente disfruta de la noche? Pero, ¿qué sería la noche sin el brillo de la luna? Sería completamente oscuridad. Sería algo completamente oscuro, pero gracias a la luz de la luna, toda la gente disfruta de la noche, disfruta de ese brillo que entrega este planeta lleno de luz, ¿no? ¿Cuántas canciones se han hecho a la luna? A la luz de la luna. Luna, luna, luna. La luna. Eso es Krishna. ¿Eso es Krishna? Sí, ahí también puedes ver a Krishna. Ahí puedes ver a Krishna. ¡Wow! No sabía. El agua. A tanta gente que disfruta del agua. El agua es tan increíble. Nuestro cuerpo tiene un 70% de agua. El agua nos hacía nuestra sed, nos da vida. El agua es importantísimo en todo el mundo. Krishna dice que Él es el sabor del agua. El agua es tan valiosa. A lo largo de todo el planeta hay lugares donde no hay mucha agua, escasea el agua. Pero igual existe el agua y Krishna dice, ¿tú quieres verme a mí? Bueno, cada vez que tomes agua, ese sabor que tiene el agua, ese sabor soy yo. Y no solamente eso, Krishna también dice muchas cosas, ¿no? Pero yo estoy diciendo las más cotidianas que estamos pudiéndolas vivir todos los días. Krishna dice que Él es la habilidad del hombre. La habilidad del hombre. A todo el mundo le gusta disfrutar de los deportes. Krishna dice que Él es la habilidad del hombre. Hay estadios que se llenan, donde van miles de personas a ver qué. Diferentes tipos de deportes. Pero ¿qué es lo más llamativo del deporte? Lo más llamativo del deporte es la habilidad de aquellas personas que los practican. La habilidad en cómo juegan a la pelota, en cómo juegan al básquet, cómo danzan, cómo juegan a todos los deportes alrededor del mundo. Todo el mundo se siente atraído a eso, porque indirectamente se sienten atraídos porque Krishna es la habilidad del hombre. Y así, al principio de todo este capítulo, Krishna va revelándose a la gente normal en cómo ellos pueden percibirlo a Él diariamente, sin tener que dedicarse a algún proceso religioso. Solamente en el día a día, constantemente podemos tener la presencia de Dios en nuestra vida. Luego, después de eso, Krishna le dice, a pesar de que yo me manifieste en todo ese tipo de actividades diarias, hay personas que no se sienten atraídos a mí. Hay personas que tienen una mentalidad muy materialista y no tienen esa sensibilidad tan trabajada como aquellas personas que disfrutan de una noche de luna, de un rico vaso de agua. Hay personas que solamente piensan en dormir, en comer, en aparearse, en tener una buena casa, estar bien protegidos. No les importa que haya sol, que haya luna, no les importa absolutamente nada. Ellos solamente quieren poder lograr esas cuatro cosas básicas. Y para ese tipo de personas, Krishna dice, ellos no me van a poder conocer. No me van a poder conocer porque ellos no tienen la sensibilidad adecuada para poder percibir esas cosas simples de la vida.
Eso es lo que pasa hoy en día. La gente no disfruta de las cosas que están gratis, así como una linda caminata, como una tarde de lectura. La gente cada vez necesita más cosas materiales para poder estar feliz, porque en realidad han perdido esa sensibilidad que en algún momento el humano tenía de poder disfrutar de una vida simple con un pensamiento elevado. Pero hay una pequeña bendición que Krishna da, porque, por ejemplo, en el verso anterior dice: esos herejes que son sumamente necios, que son los más bajos de la humanidad, a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se entregan a mí. Esas personas que el materialismo les ha robado el corazón, nunca van a poder disfrutar de la compañía de la Suprema Personalidad de Dios. Pero Krishna dice, pero hay 4 personas que sí que son afortunadas. Y esas son las que leímos hoy. Krishna dice, 4 clases de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio devocional. El afligido, el que desea riquezas, el indagador y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto. Imagínense, qué gran bendición. Krishna lo que más quiere es que nosotros retornemos a su refugio. Es como el padre, el hijo rebelde se va de la casa. Dice, me voy, quiero vivir mi vida, quiero conocer el mundo, viajar. Y el padre lo que más quiere es que su hijo pueda retornar a su hogar y tener nuevamente su compañía. Entonces Krishna, muy misericordiosamente, él dice, ese tipo de personas piadosas tiene la pequeña oportunidad de poder cruzarse con un devoto puro, que ese devoto puro le va a entregar a Krishna, porque nunca nos va a ser posible llegar directamente a Krishna por nuestros propios medios. Siempre vamos a necesitar de alguien que nos acerque a la Suprema Personalidad de Dios, de alguien que nos entregue a la Suprema Personalidad de Dios. Y por ejemplo, Srila Prabhupada es el que nos está entregando ahora este conocimiento de la Suprema Personalidad de Dios. Y en este bello significado, él da muchas enseñanzas prácticas. Pero este mismo verso, texto 16 del Bhagavad Gita, uno lo puede encontrar en el Chaitanya Charitamrita, en el Madhya Lila capítulo 24, texto 94, donde se cita este mismo verso. Y en el significado de ese mismo verso, Srila Prabhupada da otro tipo de interpretación de este tema, de este verso. Y ahí él nos revela de forma práctica que a lo largo de toda la filosofía védica, a lo largo de todas las escrituras sagradas, uno va a poder encontrar a estos 4 ejemplos que Krishna está diciendo aquí: al afligido, al inquisitivo, al buscador de riqueza y al buscador de conocimiento. Krishna explica que existen diferentes personalidades que tenían esos mismos deseos y que mediante la misericordia de un devoto puro, mediante el servicio devocional, ellos pudieron obtener la bendición de Krishna. Por ejemplo, el Srimad Bhagavatam tiene 12 cantos. Tiene 335 capítulos y 18.000 versos. A lo largo de todos esos 12 cantos se narran la historia de grandes personalidades que están ahí porque la vida de estas grandes personalidades nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida práctica en cómo poder entregarnos a la Suprema Personalidad de Dios. Y por ejemplo, la primera persona que Krishna nombra aquí es el afligido. ¿Cuántas veces nosotros estábamos afligidos, nos sentíamos afligidos y necesitábamos una solución? Necesitábamos una ayuda, una palabra de aliento, muchas veces. Y viendo el Srimad Bhagavatam, podemos
ver el ejemplo de una persona que en realidad era un elefante, y él estaba muy afligido. Y por ejemplo, en el canto 8 del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 2, se cuenta la historia de Gajendra. Gajendra vivía en las selvas de la montaña Trikuta. Y este Gajendra era el jefe de los elefantes. Era el jefe de los elefantes y tenía toda su manada, tenía sus hembras, tenía todo su séquito. Y él vivía en ese lugar que era tan paradisíaco, porque el Bhagavatam describe ese lugar como un lugar donde los picos de las montañas eran de oro, donde estaba lleno de piedras preciosas, donde los semidioses iban a esos lagos, porque había muchos lagos, a disfrutar. Y entonces este elefante, el Srimad Bhagavatam cuenta la historia de que cierta vez él con toda su manada se fue a un lago a disfrutar de las aguas que eran increíbles. Y se fue con toda su manada a pasar una tarde, como se puede decir, una tarde de verano en el lago. Y él estaba con todo su séquito disfrutando del agua, se tiraban agua de uno al otro. Y ahí vivía un cocodrilo que se sintió medio tocado porque él estaba tranquilo en el agua y llegaron estos elefantes y me sacaron de esta tranquilidad esta tarde. Y se sintió medio tocado con Gajendra, y cuando Gajendra estaba, incluso el Bhagavatam dice que Gajendra estaba bastante ebrio porque los elefantes se comen unos frutos y quedan intoxicados. No le importaba nada. Así que este cocodrilo se sintió muy afectado por eso y fue y lo atacó a Gajendra. Le mordió la pata a Gajendra. Le mordió la pata, lo empezó a atacar de una manera bien violenta, que todos los otros elefantes se sintieron con mucho miedo y salieron del agua. Y empezó una batalla entre Gajendra y el cocodrilo. Una batalla que duró, el Bhagavatam dice que duró 1000 años. 1000 años luchando. 1000 años luchando. Y a medida de que pasaba el tiempo, como el elefante no estaba en su hábitat natural, poco a poco iba perdiendo su fuerza. Pero el cocodrilo, como estaba en su hábitat natural, él poco a poco iba aumentando su poder. Y algo que es un poco diferente a lo que estamos hablando ahora, pero que Srila Prabhupada explica, que es algo muy instructivo, que él explica que en el servicio devocional uno siempre tiene que situarse en una posición cómoda, en una posición natural, para poder practicar Bhakti Yoga de manera correcta. Y él da el ejemplo de que como Gajendra no estaba en su lugar natural, poco a poco estaba perdiendo fuerzas. Y como Juju se llamaba el cocodrilo, no, en la vida anterior se llamaban Juju. El cocodrilo estaba en su hábitat natural, él se estaba volviendo más fuerte. Srila Prabhupada dice eso en relación a aquellas personas que se sitúan en un ashram que no es su natural, como por ejemplo el sannyas o el brahmachari, y como hacen una acción forzada, no están en su hábitat natural y en el futuro capaz que pueden llegar a caer. Pero volviendo al tema, a medida que pasaba el tiempo, Gajendra se sentía cada vez más débil, y él miraba a toda su manada que estaba ahí, miraba que eran muchos, y él empezó a darse cuenta de que en realidad toda esa manada, todos esos hijos, todas esas hembras que él tenía, no podían salvarlo de ese dolor que le estaba acechando ahora en su vida, ¿no? Y entonces él se recordó de que en la vida anterior él había sido un gran sabio llamado Indradyumna. Y este gran sabio, Indradyumna, había sido un rey que había abandonado su reino y se fue a meditar. Él meditaba en un mantra, y el mantra que él meditaba era un mantra que todos conocemos y que es muy poderoso. El mantra es Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Yo le ofrezco mis respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Vasudeva. Y él empezó a meditar, ya que no tenía otra solución para poder librarse de ese sufrimiento, y él empezó a ofrecerle oraciones a la suprema personalidad de Dios, porque él se recordó de su vida anterior, se recordó de ese mantra, y en el medio de toda esa aflicción, él empezó a orar a Krishna, diciéndole: Krishna, por favor, estoy sufriendo aquí, me he dado cuenta de que la única persona que me puede salvar eres tú. Y él le ofrece unas oraciones increíbles que los invito a que puedan estudiarlos en el canto octavo del Bhagavatam, que son oraciones selectas que él le ofrece a la suprema personalidad de Dios. Y entonces, en el medio de toda esa aflicción, Krishna escuchó todas esas oraciones y el señor Vishnu se manifestó en el lomo de Garuda. Y cuando Gayendra vio que se estaba acercando Vishnu, él con sus últimas fuerzas, él pudo coger una flor de loto que había por ahí y se la ofreció a Vishnu con mucha devoción. Y Vishnu lo pudo sacar de ahí de las fauces de la boca de este cocodrilo, y con su Sudarshan Chakra le cortó la cabeza a este cocodrilo, que en el momento en que este cocodrilo muere, toma su verdadera forma, y la verdadera forma era de un rey llamado Juju, que en la vida anterior había sido había sido maldecido por Agastya Muni, por un juego que le hizo en un lago. Imagínense, este sabio se enojó y lo maldijo a que nazca como un cocodrilo, pero que él iba a ser liberado luego de la pelea que él tenía con Gayendra. Y Gayendra había nacido como un elefante, porque cuando él en la vida anterior era Indradyumna, él no le ofreció el debido respeto a otro sabio también, y él fue maldecido a nacer como un elefante. Pero esta historia es una historia que yo se la conté muy por arriba, pero es una historia que nos enseña que a pesar de que uno se acerque a Dios cuando uno está con sufrimiento, Krishna también lo va a ayudar. Así que no hay ningún problema en acercarse a Dios cuando uno esté sufriendo, porque es algo natural. En este mundo siempre uno va a sufrir. Y hay un dicho que dice que ningún ateo muere siendo ateo. Hasta el ateo más grande de todos, en el momento de la muerte, él va a orarle a la suprema personalidad de Dios. Entonces, ese es el ejemplo que el Bhagavatam nos presenta como aquella persona afligida que se acercó a Dios. Después, ¿cuál sigue? El afligido, el que desea riquezas. El que desea riquezas. A lo largo de toda la historia siempre se han visto diferentes tipos de religiosos que son medios tránfugas y siempre están detrás del dinero y ponen al nombre de Dios delante para poder obtener todos sus logros. Eso no es lo correcto, pero Krishna dice, Krishna los acepta. Y el Bhagavatam cuenta una historia en relación a esto, narra una historia en relación a esto. El Bhagavatam, por ejemplo, los primeros cantos, primer canto, segundo canto, tercero, tienen diferentes historias, pero en mi caso personal, cuando más me empezó a agarrar el Bhagavatam fue a partir del cuarto canto, porque en el cuarto canto ya vienen historias más que a mí me encantaron. Y la historia que demuestra de una persona que desea riquezas, el ejemplo que da Srila Prabhupada es Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj era hijo del rey Utanapada, y Utanapada era hijo de Swayambhuva Manu, que Swayambhuva Manu es hijo del señor Brahma. Y entonces este rey Utanapada, para el que quiera conocer la historia de
de Dhruva Maharaj se encuentra en el cuarto canto, para que quiera estudiarla. Cuarto canto, capítulo 8. En el cuarto canto, capítulo 8, se narra la historia de Dhruva Maharaj, que este rey, que se llamaba Utanapada, tenía a dos esposas. Una se llamaba Suniti y la otra se llamaba Sumuchi. Con Suniti había tenido a Dhruva y con Sumuchi había tenido a Utama. Pero la esposa la predilecta del rey Utanapada era Sumuchi. Y entonces, cierto día, este rey Utanapada estaba con su hijo Utama en su regazo, estaba ahí en su corte, estaban ahí como un padre que disfruta de su hijo. Y el pequeño Dhruva, que tenía 5 años, al contemplar lo que estaba pasando ahí, se acercó para poder también sentarse en el regazo de su padre. Y el padre, de mala gana, igual lo agarró y lo puso también en su regazo. Pero en ese mismo instante apareció Sumuchi, que era la esposa predilecta del rey, y le dijo: «Tú, Dhruva Maharaj, ¿qué estás haciendo?» Hare Krishna, Miguel. «Tú, Dhruva Maharaj, ni se te ocurra sentarte en el regazo de tu padre. Para que puedas tú disfrutar del trono de tu padre, tú vas a tener que hacer miles de austeridades. Vas a tener que complacer al señor Narayan. Vas a tener que hacer tantas austeridades que el señor Narayan quede satisfecho contigo. Vas a tener que abandonar ese cuerpo. Después vas a tener que nacer de mi vientre y recién ahí vas a poder disfrutar del trono de tu padre». Esas palabras fueron como una gran flecha, como un brahmastra, que le dieron en el corazón a Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, a pesar de que era un joven de 5 años, era un kshatriya, y todos los kshatriyas son bastante orgullosos. Y estas palabras tan afiladas le quebraron el orgullo a Dhruva, que en ese mismo instante él salió de la corte y fue a ver a su madre, a Suniti, y le comentó todo lo que había acontecido en la corte. Y la madre, escuchándolo, le dijo: «Con el dolor de mi alma, todas las palabras que te ha dicho Sumuchi son palabras ciertas. Tu padre a mí no me respeta como la respeta ella. A mí me trata como si fuera una sirvienta. Ella es la esposa preferida. Así que si ella te ha dicho que para que tú te sientes en ese trono debes hacer austeridades para poder complacer a Narayan, debes nacer del vientre de ella y recién ahí tener la oportunidad de sentarte en ese trono, aunque te duela, todo lo que te dijo Sumuchi es verdad. Tú tienes que hacer todo lo que te ha dicho ella». Entonces Dhruva Maharaj se quedó muy serio escuchando las palabras que le decía su madre. Y él dijo: «¿Y cómo puedo hacer? ¿Dónde puedo conocer a Narayan? ¿Dónde puedo encontrar a Narayan?». Y la madre le dijo: «Tienes que ir a buscarlo, como hacen las personas sabias, al bosque». Entonces, en realidad se la estoy haciendo muy corta, porque ella le da muchas instrucciones, enseñanzas. Incluso le dice: «Tu bisabuelo, el señor Brahma, él se dedicó a hacer austeridades, y luego de hacer austeridades, él obtuvo la bendición del señor Vishnu para poder hacer toda esta manifestación cósmica. Así que si tu deseo es tener un reino como el de tu padre, vas a tener que complacer a la suprema personalidad de Dios». Así que el pequeño Dhruva Maharaj, siguiendo el consejo de su madre, él se va al bosque a buscar a la suprema personalidad de Dios. Y esto que había acontecido en el reino llegó a los oídos de Narada Muni, el gran sabio Narada Muni. Y Narada Muni fue en busca de este pequeño Dhruva. Fue al bosque a buscarlo y se encontró con este pequeño niño de 5 años haciendo meditando, muy concentrado. Y Narada Muni llegó y le tocó la cabeza.
y le dice, ¿y tú qué haces aquí? Narada Muni quedó muy satisfecho igual con él, porque dijo, increíble los kshatriyas, tan chiquito y tanto orgullo. En realidad me atrae bastante tu determinación. Pero en ese mismo instante le dijo, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Tú quieres encontrar a la suprema personalidad de Dios? Tú eres un niño. Mejor lo que puedes hacer es irte a tu reino. Y cuando seas más adulto, recién ahí, puedes venir aquí a buscar a la suprema personalidad de Dios. Ahora te va a ser muy difícil poder encontrarlo a él. Y Dhruva Maharaj, como era un niño muy inteligente, lo escuchó. Narada le da muchas instrucciones. Lo escuchó y cuando Narada se quedó callado, Dhruva Maharaj le dijo, todas las palabras que tú me has dicho son palabras muy sabias, pero yo soy un kshatriya y tengo un orgullo bastante alto y voy a seguir haciendo estas austeridades para poder obtener un reino más grande que el de mi padre. En ese mismo momento, Narada Muni, como vio la determinación de este joven muchacho, lo aceptó como discípulo. Y no hay placer más elevado para un maestro espiritual que su discípulo ponga entusiasmo, ponga determinación para poder madurar en su vida espiritual. El maestro espiritual siempre va a querer que el discípulo quiera estar más y más avanzado en su vida espiritual. Todos los maestros espirituales en un momento fueron discípulos. Para ser un maestro espiritual primero hay que ser un discípulo, seguir una disciplina y tener un deseo de poder avanzar en su vida espiritual. Entonces Narada Muni, como lo vio tan determinado este muchacho, le dijo, yo te voy a dar la herramienta necesaria para que tú puedas obtener eso que tú deseas. Y ahí él le empieza a dar muchas instrucciones acerca de lo que tenía que hacer. Incluso le dice, tú tienes que ir al bosque Madhuban, a orillas del Yamuna, tienes que bañarte 3 veces al día, tienes que hacer este tipo de meditación y tienes que recitar un mantra que te voy a dar. 3 veces al día lo vas a tener que recitar. ¿Y cuál fue el mantra que le entregó Narada a su pequeño discípulo Dhruva Maharaj? El mismo mantra que sabía Indradyumna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y entonces Narada Muni le entregó ese mantra, le dio más instrucciones y después partió. Y entonces Dhruva Maharaj empezó a hacer austeridades, empezó primero comiendo una vez al día ramas, empezaba a hacer sus ejercicios, empezaba a controlar su respiración, hasta el punto de que se volvió tan poderoso después de un tiempo que todos los semidioses, porque Dhruva Maharaj empezó a controlar su respiración al punto de que él ya no respiró más, empezaba a respirar una vez al día, una vez a la semana, y en un momento no respiró más, y cuando se le amalgamó toda esa energía, todo el universo quedó casi sin aire. Y todos los semidioses fueron a verlo a Vishnu, a decirle, acá abajo hay un joven, pasa algo, alguien está haciendo austeridades muy fuertes y tenemos miedo de que sea otro Hiranyakashipu, tienes que hacer algo, Vishnu. Y Vishnu dijo, no hay ningún problema, es el pequeño Dhruva que está haciendo esas austeridades. Y entonces Dhruva Maharaj había llegado al punto de que él tenía la visión de la suprema personalidad de Dios, porque su maestro Narada Muni le había dicho de qué forma él tenía que meditar, de qué forma él tenía que concentrar su mente en la bella forma de la suprema personalidad de Dios. Y entonces Dhruva Maharaj estaba así, absorto en la bella forma de la suprema personalidad de Dios, así refulgente, y en un momento se le apagó toda esa meditación, y él rompió esa concentración que tenía, pensando que la había perdido, y cuando abrió los ojos se encontró que estaba Vishnu ahí parado frente a él. Y entonces Dhruva Maharaj se pone muy contento al poder contemplar a la suprema personalidad de Dios,
Se pone muy contento porque él ya había desarrollado ese deseo de ver a la Suprema Personalidad de Dios. Capaz que a uno se le aparece la Suprema Personalidad de Dios y uno sale corriendo, en mi caso personal. Pero Dhruva Maharaj tenía pleno conocimiento de quién era Krishna, tenía pleno conocimiento de su belleza, y entonces al verlo él empezó a ofrecer oraciones. Pero como era un joven de 5 años, él no tenía las palabras adecuadas, pero las entregó de un corazón puro, que Krishna las aceptó. Y una de las oraciones que él le entrega, que son muy bonitas, que también los invito a que puedan leer el 4º canto del Srimad Bhagavatam, él le dijo: mi querido Señor, yo estuve buscando vidrios rotos, pero encontré a la piedra más preciada, que eres tú. Y entonces, de esa manera, Dhruva Maharaj pudo obtener todo su deseo, porque después se transformó en el rey, e incluso Krishna lo bendijo y le entregó un planeta para él mismo. Él le entregó un planeta que se llama la estrella polar, que es como un planeta espiritual dentro de toda esta manifestación material. Entonces ahí continúa la historia de Dhruva Maharaj, pero como Srila Prabhupada lo cita en el Chaitanya Charitamrita, de que Dhruva Maharaj es un ejemplo práctico de una persona que deseaba riquezas, yo se los comenté a ustedes. Así que, aunque nosotros también deseemos riquezas, en algún momento, por la misericordia de un devoto puro, como la obtuvo Dhruva Maharaj de parte de Narada Muni, también vamos a llegar a conocer a la Suprema Personalidad de Dios. Y después siguen los ejemplos. Después Prabhupada dice: el que sigue es el indagador y aquel que busca conocimiento. Prabhupada dice que el indagador, él cita indagador es aquella persona que es curiosa, que es una persona que está siempre sintiéndose atraído porque es curioso. Por ejemplo, no sé cómo habrá sido su caso de acercarse a la conciencia de Krishna, pero yo me acerqué a la conciencia de Krishna primero por mis amigos y también por curiosidad. Y entonces el ejemplo que Srila Prabhupada cita para poder representar a este devoto, él cita a Sanaka, uno de los 4 Kumaras. Él dice Sanaka y los otros sabios. Y también esa historia se encuentra en el Bhagavatam, que si se la cuento no, prefiero que ustedes la busquen. Pero ellos, los 4 Kumaras, estaban muy curiosos por saber de dónde venía esa agradable fragancia de las hojas de Tulasi. Y ellos tuvieron la bendición de, mediante la curiosidad, ellos se acercaron y se dieron cuenta de que esas hojas de Tulasi venían de los pies del loto de Vishnu. Y de esa manera ellos se rindieron a la Suprema Personalidad de Dios. Y para terminar, el que busca conocimiento, Srila Prabhupada cita a Sukadev Goswami, que en el primer canto se cuenta la vida de Sukadev Goswami, una breve parte de la vida de Sukadev Goswami, que ahí comentan que él al principio estaba apegado al aspecto impersonal de la Suprema Personalidad de Dios, pero gracias a su maestro espiritual, que también era su padre, él pudo conocer los pasatiempos trascendentales de la Suprema Personalidad de Dios, y él así se pudo enamorar de la Suprema Personalidad de Dios, de su aspecto personal. Entonces, son bendiciones que nos entrega Krishna, son regalos trascendentales que nos entrega Krishna para que nosotros, de una u otra manera, siempre estemos conectados con Krishna. De alguna u otra manera nos acerquemos a Krishna. Y aunque estemos afligidos, aunque deseemos riqueza, aunque seamos curiosos, aunque seamos buscadores de conocimiento, siempre hay que acercarse a Krishna. Más adelante Krishna va a explicar cuál de todos esos 4 es el más elevado, pero eso es tarea para el futuro. Pero lo importante de este verso, a mi humilde opinión, es que siempre tenemos que acercarnos a Krishna, siempre. Srila Prabhupada explica acá, cita un verso del Bhakti Rasamrita Sindhu,
en donde dice: uno debe prestarle al Señor Supremo Krishna un amoroso servicio trascendental de un modo favorable y sin el deseo de obtener una ganancia o un beneficio material a través de las actividades fruitivas o la especulación filosófica. Eso se denomina servicio devocional puro. Nosotros, en mi caso personal, yo estoy bastante lejos de esa posición. Y Srila Prabhupada termina el significado, dice, así que uno tiene que trascender todo esto antes de poder llegar a la etapa del servicio devocional puro. Pero también en otra parte del Bhagavatam, él dice que a pesar de que uno tenga deseos o uno no tenga deseos, de igual manera uno tiene que acercarse a la Suprema Personalidad de Dios. Con deseos o sin deseos, siempre tenemos que estar conectados con la Suprema Personalidad de Dios. Siempre, siempre. Luchando con nuestros demonios, siguiendo al pie de la letra lo que dice las Escrituras, siguiendo las instrucciones de nuestro maestro espiritual, si uno tiene un maestro espiritual, siguiendo las instrucciones. Discípulo significa aquel que sigue una disciplina, aquel que sigue un sadhana diario, que es una persona regulada, que sabe que tiene deseos materiales. Yo tengo deseos materiales, mi mente es terrible, pero a pesar de eso, todos los días me tomo un tiempo y agarro las Escrituras y trato de leerlas, trato de entenderlas, trato de que este conocimiento llegue a mi corazón, y como Krishna dice, con la antorcha del conocimiento, yo borro toda esa ignorancia que gobierna en nuestras vidas. Solamente depende de que nosotros todos los días cantemos Hare Krishna de una manera sincera, de una manera respetuosa, conectándonos, tratando de hacer todo lo posible para poder siempre estar viendo a Krishna constantemente, en el día a día, cuando nos despertamos con la luz del sol, en la noche con la luna, cuando tomemos agua nos podemos recordar de él. Krishna nos da muchas facilidades. Es como cuando uno quiere comprarse un televisor y te lo dan a pagar en 40 cuotas. El televisor te lo dan, pero uno tiene que pagar las cuotas. Nosotros ya tenemos la gran bendición, que es el santo nombre. Ahora nosotros tenemos que pagar las cuotas para que este santo nombre explote dentro de nuestro corazón y krishnaice toda nuestra vida. Que todo este conocimiento que nosotros leemos, que dice de que el devoto puro después de un tiempo empieza a ver a Krishna y llora de amor, todo eso está garantizado, pero para aquella persona que se ayuda, para aquella persona que sigue y nunca baja la guardia, con deseos o sin deseos, siempre tirado a los pies del loto del Señor, como lo hizo Dhruva Maharaj. Cuando Dhruva Maharaj vio, cuando tuvo ese darshan de la Suprema Personalidad de Dios, el Bhagavatam dice que él se tiró como una danda, drum, así, como una vara. Así tenemos que tirarnos a la Suprema Personalidad de Dios y decirle: Krishna, por favor, yo estoy colmado de deseos, yo quiero beneficios materiales, yo quiero que me liberes de toda esta aflicción que me está acechando en mi vida. Yo soy un gran curioso o yo soy un gran buscador de conocimiento, pero acéptame de cualquier manera. Y si nosotros nos rendimos de esa manera, en algún momento vamos a poder lograr esta gran bendición, que es el servicio puro, como dice Srila Prabhupada. Así que uno tiene que trascender todo esto antes de poder llegar a la etapa del servicio devocional puro. Es así. Así que si alguno quiere decir algo, quiere comentar, ya Haripol, quiere comentar, hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Muchísimas gracias por haberme invitado a Prabhu Chitrak. Si alguien quiere decir algunas palabras, voy a pasar a saludar a todos los presentes. Muchas gracias, Miguel, saludos. Alejandro, Fernando, Vito querido. Entonces, no todo está perdido, como dice la canción. ¿Quién dijo que todo está perdido? Krishna mismo dice. Si nosotros podemos ubicarnos en alguna de esas categorías, del afligido, del buscador de conocimiento, del curioso, eso quiere decir que nosotros no hemos perdido la oportunidad de poder lograr esta bendición que es la de la conciencia de Krishna. Cristina, muchos saludos. Yo soy Cristian también, así que somos tocayos de nombre.
La primera vez que vi a mi maestro espiritual, él me preguntó, ¿y cuál es tu nombre? Y yo le dije, Cristian. Y él me dijo, ah, eres cristiano. Entonces, tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para poder convertirnos en merecedores aptos de toda esta gran bendición que nos ha entregado Srila Prabhupada, que nos ha entregado este Bhagavad Gita, que nos ha entregado el Santo Nombre, y de a poquito, gota a gota, se quiebra la piedra de los deseos materiales, se quiebra el egoísmo, la lujuria, y cuando se quiebra sale nuestra verdadera luz, que es nuestra posición original. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Jimena Amarillo, Hare Krishna, muchas bendiciones, que el Señor la bendiga, que terminen bien el sábado, mañana que tengan un lindo domingo y que empiecen toda la semana con mucha energía. Haribol y muy buenas tardes a todos. Que Krishna los bendiga. Y Srila Prabhupada también. Haribol.